Estamos en plena plaza del Callao, en el centro de la capital de España, y Rafael vuelve a ser noticia una vez más. Estando en plena gira de los 60 años en la música, hoy se presenta un documental que va a ser 4 capítulos en el que vamos a conocer cosas muy interesantes de su vida. Por ejemplo, ¿saben por qué se puso Rafael con PH cuando firmó con Philips? Pues esos y muchos otros temas esperemos que nos lo cuenten aquí. ¿En qué? En esta presentación. Rafael, ¿qué sientes con esta nueva producción, que es algo distinto? Tú has salido en películas, pero esto es algo muy cariñoso. ¿Qué sientes con esto? Pues realizándome ando. O sea, creo que era el momento de hacer esta clase de documentales, y lo he hecho con mucho gusto y lo han hecho muy bien, muy bien. ¿Cuál ha sido tu primera gran noche? ¡Buf! En el Teatro de la Zarzuela hace 60 años. Bueno, a Rafael es muy difícil describir en una palabra. Lo del rafaelismo, ¿qué te parece el juego este? Bueno, me parece muy bien. Conozco este documental o película documental, que es prodigiosa, por cierto, y que encierra la vida de Rafael, la artística y la otra, aunque a Rafael no hay quien lo encierre. Y bueno, Rafael realmente es un género en sí mismo, ¿no? Es el estilo y la voz, las dos cosas. Yo creo que el rafaelismo es, aparte de los que le siguen desde fuera, es una conducta que tiene él. Lo considero ejemplar porque le decía a unos compañeros tuyos que en un mundo donde casi nada es seguro, ir a ver un espectáculo de Rafael es seguro que vas a ver un gran espectáculo. Él hace siempre lo que ha anunciado. Y como piensa todo el tiempo en el escenario, y para él ser artista es lo máximo, y el escenario es su placenta, es una apuesta segura. Entonces, desde el punto de vista de la conducta, el rafaelismo es voy a hacer lo que prometí. Sí, como un fanatismo de Rafael. Es que de verdad que hay gente que le sigue, por ejemplo, en todos los conciertos, gente de otros países que en parte sí que entrega un poquito la vida a un ideal, ¿no? A un artista que idolatra y que ama. Entonces, no sé, es que Rafael es un artista demasiado especial al que es normal que le pasen las cosas que le pasan. Ay, pues la palabra rafaelismo significa todos aquellos seguidores que además de distintas generaciones que seguimos, y ahí me meto a Rafael, porque le consideramos un icono, un artista internacional, una estrella. Yo creo que tampoco hay tantas estrellas, porque puedes ser cantante, puedes ser artista, pero estrella no hay tantas, y Rafael lo es. Rafaelismo es un movimiento que ya no creo que vuelva a ocurrir nunca. Rafaelismo es seguir a una persona maravillosa, llena de talento. Lo digo para allá porque lo estoy mirando, que allá donde va llena, donde toque, y que tiene alma.